Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Buenas Buenas tardes, tardes, doctora. doctora. Buenas tardes, chicos, doctora. Buenas tardes, doctora. van a disculpar que les haya llamado para que demos esta clase, pero necesitamos no atrasarnos. No tenemos material para dar el primer parcial, entonces tenemos que avanzar, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a avanzar el Corynebacterium diphtheria. Entonces, ¿qué es el Corynebacterium diphtheria? Es una bacteria que produce principalmente la patología, la enfermedad llamada difteria. ¿Qué es la difteria? Bueno, hay dos clases de difteria, la difteria respiratoria y la difteria cutánea, o sea, en la piel. La que más nos interesa y la que vamos a estudiar es la difteria respiratoria, ¿ya? La difteria respiratoria es una enfermedad que produce el Corynebacterium diphtheria, que es un bacilo gram positivo, que produce una toxina. Y esa exotoxina destruye las células respiratorias de la mucosa respiratoria y forma una necrosis. Y como se necrosa el tejido, se forma, como vemos acá, una pseudomembrana en las vías aéreas superiores. Y esta pseudomembrana obstruye las vías respiratorias superiores, produciendo un paro cardiorrespiratorio en el paciente, o sea, es una enfermedad grave. Actualmente esta enfermedad está controlada en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay una vacuna, que es la vacuna pentavalente. ¿Qué significa penta? 5. O sea que cubre 5 enfermedades, entre las cuales está esta que es la difteria. Entre las 5 está difteria, tétanos, coqueluche o tosferina, que también se llama, meningitis producida por una bacteria que es el Haemophilus influenza, y por último la hepatitis B, que es una infección viral. Esas son las 5 enfermedades que cubre la vacuna pentavalente. Pero esta vacuna pentavalente es la que se aplica en forma obligatoria y gratuita. Está dentro del PAI. ¿Ustedes saben qué es el PAI? Programa de ampliación de inmunización. Programa ampliado de inmunizaciones. O sea, el Ministerio de Salud tiene una repartición, una oficina que se llama PAI, que es el que lleva el programa de vacunación de todas las vacunas. Y este programa aplica las vacunas en forma gratuita. Y una de esas es la pentavalente, que se aplica a los niños, a los bebés, al segundo mes de vida, la segunda dosis al cuarto y la tercera dosis al sexto mes de vida, para cubrir esas 5 enfermedades. Por eso es que la difteria la tenemos controlada. Pero cuando ustedes escuchen alguna vez en la televisión, en la radio, que diga, hay un caso de difteria en San Julián, entonces, ¿qué quiere decir? Que es una población no vacunada donde ha llegado esta bacteria y ha producido este cuadro. Este cuadro, vuelvo a repetir, es grave. En una semana de infección el paciente se muere porque esa toxina no solamente produce necrosis a nivel del aparato respiratorio, sino también puede ser al riñón, al sistema nervioso, produciendo la muerte del paciente por un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿dónde estamos? Ya les dije en la anterior clase que esta tablita yo la voy a poner todas las clases para que ustedes para que ustedes se ubiquen dónde estamos en el avance de la asignatura. Estamos ya en bacilos gram positivos, porque las anteriores clases hemos visto cocos gram positivos, hemos avanzado estáfilo, hemos avanzado estrepto, y ahora estamos en bacilos gram positivos, como vemos acá. Son estos bacilos de color azul violeta, estos son leucocitos, y estos bacilos gram positivos se dividen en 2 grupos, que son los no formadores de esporas y los formadores de esporas.
Dentro de los no formadores de esporas, ya ustedes saben qué son las esporas, es un mecanismo de resistencia que adquieren algunas bacterias. Está este que vamos a ver hoy día, que es del género Corynebacterium, más propiamente dicho, el Corynebacterium diphtheria, y también vamos a ver a la Listeria monocytogenes. La próxima clase vamos a ver las otras bacterias que pertenecen al género, que forman esporas, que están el género Bacillus, vamos a ver al Bacillus anthracis y Bacillus cereus, y vamos a ver también al género Clostridium, que son bacilos gram positivos esporulados, que son anaerobios, Clostridium tetani, botulinum y perfringens. Entonces, esta clase, vuelvo a repetir, vamos a ver al género Corynebacterium y después, y al género Listeria. La próxima clase vamos a ver al género Bacillus y la otra clase al género Clostridium. Cuando terminemos esto, tendríamos que dar el primer parcial. O sea, 2 clases más aparte de esta. Bueno, vuelvo a repetir, ¿dónde estamos? Estamos en el género Corynebacterium y vamos a hablar de la especie más importante de este género, que es el Corynebacterium diphtheriae, que es el que produce la enfermedad que ya dije anteriormente, la enfermedad que se llama, chicos, la enfermedad que produce esta bacteria. Difteria. La difteria. ¿Han escuchado ustedes hablar de la difteria? No. No, doctora. Bueno, entonces ahora va a ser primera vez que escuchen y les va a servir mucho. Entonces, ¿cómo es este Corynebacterium diphtheria? Morfológicamente, como vemos acá en la figura, es un bacilo gram positivo y es aerobio. Necesita oxígeno para poder vivir, crecer y reproducirse. Fue descubierto por Edwin Klebs y Frederick Loeffler en el año 1884. Tiene forma de bastón recto o incurvado ligeramente, como vemos acá. No tiene cápsula, no esporula, pero cuando se agrupa, ¿cuál es su morfología de agrupación? Forma letras. Como podemos ver acá, forma letras como la Y, como las X, como letras chinas, dicen algunos autores, ¿no? Se agrupan estos bacilos formando letras chinas o la Y, la X, la B, ¿no? Es así que se agrupa esta bacteria. Y lo mismo la bacteria que vamos a ver posteriormente, que es la Listeria monocytogenes. Bueno, gracias a qué es que esta bacteria produce esta enfermedad que, como dijimos anteriormente, es la difteria. Gracias a que produce, ¿cuál es su mecanismo de virulencia? La producción de una toxina. O sea, no es la bacteria misma que produce la difteria, sino es la toxina que produce. Esta toxina tiene 2 fragmentos, fragmento A y fragmento B. Ya tiene 2 partes, se puede decir. El enzimáticamente activo es el fragmento A. Este fragmento A es el que penetra en el interior de las células y es el responsable de la necrosis. Ya hemos dicho que esta bacteria produce necrosis, destrucción de los tejidos. ¿Gracias a qué? A este fragmento A de la toxina, que produce inhibición de la síntesis proteica, y al inhibir la síntesis proteica se produce la necrosis de los tejidos. Y al producirse la necrosis, estos tejidos muertos, necrosados, forman una pseudomembrana que impide la respiración y el paciente puede llegar a morir. ¿Y qué es lo que hace el fragmento B de esta toxina? Es esencial para la unión del fragmento A las células del epitelio respiratorio, y gracias a esto pasa el fragmento A al citoplasma de las células. Es decir, que ambos son necesarios. No podría haber
toxina si no hubiera fragmento A y fragmento B. ¿Ya? No podría funcionar la toxina si no hubiera el fragmento B, porque el fragmento B es el que hace que pase el fragmento A dentro de la célula. ¿Y qué hace el fragmento A? Inhibe la síntesis proteica, lo cual produce la necrosis, y esos tejidos necrosados forman la pseudomembrana. ¿Hasta ahí está bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, doctora, se entiende. Doctora. Se entiende. Ya. Entonces, aquí tenemos que esta bacteria ingresa. ¿Cómo ingresa esta bacteria? A través de la vía respiratoria. Ya ingresa, llega al epitelio respiratorio. ¿Cuál es la fuente de infección? Las gotitas de saliva de las personas enfermas o portadoras, gotitas de fluge también se llama. Entonces llegan a la persona sana y empieza esta bacteria a reproducirse y a producir su toxina. Esa toxina, que es una exotoxina, tiene dos fragmentos, vuelvo a repetir, el A y el B. El A que inhibe la síntesis proteica y produce necrosis de estos tejidos, los cuales van a ir a formar una pseudomembrana. Y el fragmento B que hace que ese fragmento A ingrese al interior de esta célula. Pero además de esa exotoxina, su acción patógena se debe a otros elementos también que acompañan la acción de la toxina. ¿Cuáles son? Tiene un antígeno que se llama antígeno K, tiene un factor llamado cord factor, tiene una enzima llamada hialuronidasa que destruye el ácido hialurónico y otra enzima llamada DNasa. ¿Ya? ¿Qué hacen? ¿Qué función tienen estos factores de patogenicidad? Contribuyen a que la bacteria invada la superficie de las membranas mucosas de las vías respiratorias para que libere su toxina. ¿Ya? Entonces, el principal factor de virulencia del Corynebacterium diphtheria es su toxina, a través de sus dos fragmentos A y B, que cada uno tiene una acción específica. Pero además, esos otros dos factores ayudan a que actúe la toxina produciendo su acción patógena. ¿Ya? Esta difteria es una enfermedad muy contagiosa. Como les decía al inicio, hay dos tipos de difteria. La más importante es la que hemos nombrado, la difteria respiratoria. Pero también hay la difteria cutánea que se produce en la piel. Esta difteria respiratoria ya la hemos descrito, ingresa la bacteria a través de la vía aérea y empieza a invadir el tejido respiratorio y forma su pseudomembrana que impide la circulación, la respiración. En cambio, la difteria cutánea generalmente ingresa a las células de la piel del tejido de epidermis, impidiendo la cicatrización de las heridas. Generalmente se infectan con Corynebacterium diphtheria a nivel de la piel, las heridas cutáneas y también cuando hay alguna picadura de insecto, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de la difteria respiratoria, que como les dije anteriormente, es una enfermedad infecciosa aguda, porque en una semana el paciente se puede morir. Es epidémica cuando hay una persona enferma, entonces es una enfermedad de declaración obligatoria para el CEDES. ¿Qué significa eso? Que ustedes, como personal de salud, cuando tengan un caso de difteria, entonces, o sospecha de esta enfermedad, inmediatamente tienen que dar tienen que avisar a autoridades del CEDES para que manden su equipo de vigilancia epidemiológica y vayan al lugar donde ustedes han detectado y hagan el control de la infección, porque es una bacteria sumamente contagiosa y es una enfermedad sumamente infecciosa y mortal, ¿ya? Entonces, se caracteriza por la aparición de estas pseudomembranas finamente adheridas al exudado fibroso y que generalmente se producen en las vías respiratorias.
¿Cómo se produce la infección? Ingresa el Corynebacterium diphtheria, que es la bacteria, el bacilo gram positivo, a través de las vías respiratorias, es decir, la fuente de infección va a estar acá afuera en una persona enferma que al toser, al hablar, va a eliminar las gotitas de saliva con esta bacteria, la cual va a ingresar al huésped susceptible, ¿ya? A través de la vía respiratoria, ingresa al huésped susceptible, invade, se multiplica en el interior de las células respiratorias, sobre todo amígdalas y orofaringe, y empieza a liberar su toxina con sus dos fracciones, A, que inhibe la síntesis proteica, produciendo la necrosis de esas células, y la B, que facilita que esta toxina A ingrese dentro de la célula y contribuyen a que se forma la pseudomembrana que recubre las amígdalas, la cual se extiende hasta nasofaringe, laringe y tráquea, produciendo la obstrucción respiratoria. Y se multiplica, pero no solamente ocurre a nivel del aparato respiratorio. Esta enfermedad al inicio se localiza en el aparato respiratorio, produciendo la obstrucción y la falta de oxigenación de los tejidos. Pero también esta bacteria, como está en la pseudomembrana de las vías respiratorias, recubriendo amígdalas, se multiplica en esa pseudomembrana, sigue produciendo su toxina, y a través de la sangre y la linfa, esta toxina va a ir hacia otros órganos, como les decía, el riñón, los músculos, los nervios, el miocardio, produciendo lesiones graves como son necrosis, degeneración y hemorragias de esos tejidos, sobre todo si afecta al tejido nervioso. Va a producir parálisis del velo del paladar, de los músculos oculares, de las extremidades, ¿no? En el caso del corazón va a producir miocarditis, ¿no? Grave. Y entonces, para que ustedes se den cuenta que esta bacteria ingresa por vía respiratoria, al inicio es una enfermedad de las vías respiratorias, pero una vez que forma la pseudomembrana, se multiplica y por la sangre y la linfa se va hacia otros órganos. Por lo tanto, produciendo una infección también generalizada. Al principio es localizada a nivel del aparato respiratorio y después se vuelve una infección generalizada. Volvemos a repetir lo que dijimos, pero de otra forma. La forma localizada se produce porque esta bacteria ingresa por vías respiratorias, se multiplica aquí en las vías respiratorias, libera su toxina, que como ustedes saben, produce necrosis de las células a través de sus fragmentos A y B, provocando una reacción inflamatoria local y se forma acá una pseudomembrana que impide el paso del aire, por lo tanto el paciente puede morir por obstrucción respiratoria. Pero el cuadro no termina aquí. Hemos dicho que aquí sigue multiplicándose la bacteria y sigue liberando sus exotoxinas hacia otros órganos. A través de la sangre y la linfa puede ir al corazón y producir miocarditis, o puede ir al cerebro y producir cuadros al sistema nervioso y producir cuadros de parálisis, o también puede ir al riñón, donde también produce inflamación, necrosis, degeneración parenquimatosa, y el paciente entra en una falla orgánica, y es por eso, y que puede llevarlo a la muerte. Por eso es que esta bacteria es importante, esta enfermedad infecciosa es importante. El periodo de incubación, es decir, el tiempo que transcurre desde que la bacteria ingresa hasta que se presente el primer signo, puede ser 2 a 5 días. ¿Cuáles son los primeros signos? Igual que una faringitis estreptocócica. El paciente puede tener odinofagia, disfagia, fiebre, va al médico y el médico dice, ay, está con una faringitis, puede que sea una faringitis estreptocócica, y le receta, tratamiento sintomático o una penicilina, y el paciente no se va a curar y vuelve después ya con la pseudomembrana, ¿ya?
Entonces, así los signos no específicos son la fiebre elevada, escalofríos, malestar general, la disfagia o dinofagia, la voz ronca, ¿no? La tos mucopurulenta, puede ser también sanguinolenta, náuseas y vómitos. Son signos no específicos. Podríamos pensar que se trata de una faringitis estreptocócica. Pero ya a los 3 o 4 días de que aparece esto, aparecen los signos específicos. Aquí podríamos decir que estamos en el periodo prodrómico. Después ya viene el periodo de estado, donde aparecen los síntomas específicos de una enfermedad, donde ya se ve la pseudomembrana, ya presenta el paciente nasofaringitis, laringitis, inflamación de la lengua, de la laringe, y es más grave. Ya se forma la pseudomembrana que impide la respiración, como vemos acá. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes como médicos tienen que hacer cuando vean esa pseudomembrana? Ese paciente ya va a tener dificultad respiratoria. Entonces, lo que deben hacer es, no hay por dónde perderse, no hay otra enfermedad que produzca la misma clínica. Entonces, ya hemos dicho que el diagnóstico de las enfermedades se basa en 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son, chicos? El clínico, Ya. el epidemiológico y el de laboratorio. Ya, no solamente laboratorio, ¿no? También puede ser, se llaman métodos auxiliares de diagnóstico, pueden ser pruebas de laboratorio, pueden ser radiografías, tomografías, ecografías, dependiendo de la enfermedad, ¿ya? Pero ustedes piensan que acá la clínica no es evidente. Ustedes le hacen abrir la boca al paciente y se encuentran con esa pseudomembrana, no hay otra bacteria que produzca esa pseudomembrana. Y el paciente tiene disfagia o dinofagia, fiebre. Entonces van a pensar en una difteria y tienen que actuar inmediatamente. ¿Cuál es la primera medida que se debe dar? Antitoxina, para neutralizar la toxina. Porque ¿quién está produciendo este cuadro, chicos? ¿La bacteria o la toxina de la bacteria? La toxina. Sí, la toxina. En forma indirecta está produciendo la toxina. Entonces, ya hay toxina circulante en este paciente, ya hay toxina que nosotros debemos neutralizar, porque esa toxina está produciendo necrosis a pasos gigantescos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ese paciente dar antitoxina, cuya función es neutralizar la toxina. Y después recién dar antibiótico para destruir a la bacteria que está localizada en algún lugar del árbol respiratorio, pero no es ella la que está produciendo la necrosis, sino su toxina. El antibiótico sería para destruir a la bacteria que ya no produzca más toxina. Pero el paso inmediato es dar la antitoxina para neutralizar a la toxina que está produciendo la necrosis de estas células, ¿ya? Entonces, ¿con qué se hace diagnóstico diferencial? Con faringitis producida por virus, que ya hemos visto en la anterior clase. Con mononucleosis infecciosa, que es una faringitis producida por el virus de Epstein-Barr, o por faringitis estreptocócica, ¿no? Que son puntos blancos de pus, pero fíjense, aquí hay una pseudomembrana. No, es inconfundible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pedir un análisis, ¿no? Pero ¿quién tiene que sacar la muestra acá? Ustedes. Aquí no pueden mandarlo al del laboratorio a que tome la muestra. Porque ustedes, ¿qué tienen que hacer? Sacar la muestra de esta membrana. Y esta membrana está bien pegada y puede suceder de que el laboratorista pueda hacer un daño y pueda sangrar. Entonces, no tiene los conocimientos ni las herramientas necesarias para parar esa hemorragia. Entonces, tiene que ser el médico que tiene que sacar la muestra para enviar al laboratorio cuando vea esa pseudomembrana. Bueno, ¿y qué es la antitoxina? La antitoxina es lo contrario a la toxina, ¿no es cierto? Si la toxina era un antígeno, la antitoxina son anticuerpos frente a la toxina.
Así como la toxina tiene dos fragmentos, el A y el B, la antitoxina también tiene fragmento, o sea, anticuerpos frente al fragmento A y anticuerpos frente al fragmento B de la toxina. ¿Qué hacen los anticuerpos frente al fragmento A? Inhiben la actividad enzimática de la toxina, o sea que evitan al fragmento A de la toxina para que ya no siga produciendo necrosis de los tejidos. ¿Y qué hace anticuerpos frente al fragmento A? Neutralizan la toxina impidiendo que el fragmento A ingrese adentro de la célula, o sea, neutralizan al fragmento B. ¿Ya? Bueno, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya dijimos, difteria respiratoria y difteria cutánea. La difteria respiratoria es la más importante, que obstruye las vías respiratorias. Después de un periodo de incubación de 2 a 6 días, el paciente aparece con faringitis, fiebre, tiene un estado de postración, disnea. Cuando se hace generalizada puede tener signos tóxicos de miocarditis, y no solamente se va a localizar en la vía nasal, sino también en las amígdalas, en las faringe, en la laringe, y puede ir hasta los bronquios. Por eso es que la obstrucción respiratoria es grave. La difteria cutánea, ya hemos dicho que no es tan importante porque no se producen epidemias, ni mucho menos puede producir la muerte. En áreas tropicales donde se infectan las heridas, sobre todo las picaduras de los mosquitos o alguna quemadura, donde es infectada por Corynebacterium diphtheria y también produce necrosis de los tejidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que al produce necrosis de estas células y también se forma una pseudomembrana que impide la cicatrización de la herida. Entonces, esta es la difteria respiratoria y la difteria cutánea. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el tratamiento? O sea, ante la presencia de un paciente que tenga la difteria respiratoria, que llegue a ustedes, a su consultorio, a la emergencia, con una pseudomembrana y con signos ya generalizados de miocarditis o parálisis, lo primero que hay que hacer es salvarle la vida al paciente. Medidas generales, tratamiento de la miocarditis y sobre todo mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. Si el paciente se asfixia, no llega oxígeno a los tejidos y no funciona ya ni riñón, ni corazón, ni pulmones. Y entonces, ¿qué va a suceder? El paciente entra en un paro respiratorio. Entonces, a ese paciente lo primero darle asistencia respiratoria a través de un oxígeno o un respirador mecánico, ¿no? Luego les dije lo más importante, la seroterapia, que es a través de una antitoxina que se da al paciente que neutraliza la toxina circulante. Esto es lo más importante, que es lo que hay que buscar para neutralizar la toxina. Y por último, antibiótico para destruir a la bacteria que está produciendo la toxina. ¿Qué antibiótico se puede dar? Penicilina o eritromicina, ¿no? Bueno, el diagnóstico de laboratorio, ya hemos dicho que deben pedir un hisopado de esa pseudomembrana y en el laboratorio harán una tinción de Gram donde se observarán los bacilos Gram positivos, harán la prueba de la catalasa, dará catalasa positiva. ¿Y qué va a pasar? Siembran en medios especiales como el agar sangre telurito, donde aparecen este tipo de colonias del Corynebacterium diphtheria, ¿no? Bueno, ¿cuál es la fuente de infección? Ya dijimos, la fuente de infección siempre está en el paciente enfermo, ¿no es cierto? La fuente de infección siempre, a ver, esto yo quiero explicarles para que entiendan qué es fuente de infección. Ya. Este es un paciente enfermo con difteria o para cualquier enfermedad respiratoria se aplica esto. Y este es un paciente que está sanito. Se llama huésped susceptible, es el sano, no tiene nada, ¿no? Este es el sano. Este es el paciente enfermo.
Entonces, este paciente que está enfermo va a eliminar la bacteria a través de las gotitas de saliva, ¿no? Elimina las bacterias a través de las gotitas de saliva. Entonces, a esto se llama fuente de infección. Fuente de infección. No puedo escribir bien, chicos, así. ¿No? Es como un marcador en la pizarra, ¿no? Fuente de infección, ¿no? Son los bacilos a través de las gotitas de saliva que está eliminando y que puede llegar al huésped susceptible a la vía respiratoria. Entonces, ¿cuál es la fuente de transmisión de esta enfermedad? Las gotitas de saliva del paciente enfermo o portador. ¿Y cuál es cuál es la vía de transmisión, chicos? Aérea. Aérea, muy bien. Entonces aquí ustedes no se van a confundir. La fuente de infección siempre está en el enfermo y la vía de transmisión siempre está en el huésped sano susceptible de adquirir la infección. Eso es para cualquier enfermedad. Por ejemplo, si este paciente estuviera con gonorrea, ¿no? Entonces, la fuente de infección son las secreciones genitales de este paciente. ¿Y cuál es la vía de transmisión? La vía sexual, por donde ingresa al huésped susceptible, ¿ya? ¿Cuál es la fuente de infección en la tuberculosis? Las gotitas de saliva del paciente enfermo o portador. ¿Cuál es la vía de transmisión? La vía respiratoria o aérea. ¿Cuál es la fuente de infección de la faringitis estreptocócica? Las gotitas de saliva. ¿Cuál es la vía de transmisión? La vía aérea. En otra enfermedad, por ejemplo, en la Shigella. ¿Cuál es la fuente de infección? La Shigella produce diarreas. ¿Cuál es la fuente de infección? Las heces del paciente enfermo o portador, que elimina a través de estas heces los bacilos gram negativos, que es la Shigella. ¿Y cuál es la vía de transmisión? La vía por la cual ingresa este huésped susceptible, que son la vía, ¿qué vía? Oral. Vía oral, ¿no es cierto? Pero este mecanismo de transmisión puede ser directo o indirecto. Directo cuando es a través de ano, mano, boca. Y a través de las manos directamente yo contamino mis alimentos y van a producirme la infección. Indirecto cuando este enfermo, por ejemplo, prepara unas hamburguesas, ¿no? Y no se lava las manos cuando entra al baño. Entonces, contamina las hamburguesas con la Shigella y este paciente va y va a comer esas hamburguesas, ¿ya? Entonces, la fuente de infección van a ser las heces del paciente enfermo y la vía de transmisión, la vía oral. Todas las enfermedades tienen esa misma epidemiología, ¿ya? Todas las enfermedades tienen esa misma epidemiología. Si yo siempre les voy a preguntar de cada enfermedad, ¿cuál es la fuente de infección? ¿Cuál es la vía de transmisión? Siempre. ¿Por qué? Porque ustedes, de acuerdo a eso, van a saber si van a hacer la anamnesis al paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, le pueden preguntar, ¿hay alguien en su familia que tenga los mismos síntomas? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuente de infección estaba en su familia. Sí, hay alguien que está también, mi hermano está tosiendo, ¿no? Y está con faringitis, tiene lo mismo. ¿Y duermen en el mismo cuarto? Sí, esas son las preguntas de la anamnesis que sirven como datos epidemiológicos para llegar a un diagnóstico, ¿ya? Entonces, la fuente de infección son las gotitas de saliva siempre en el enfermo. Y la vía de transmisión es la vía aérea a través de la cual ingresa al huésped susceptible, ¿ya? Y el huésped susceptible es la población no vacunada, ¿ya? Porque
si fuera vacunado no sería susceptible a la infección. Ya tiene anticuerpos que neutralizan a esta bacteria. Entonces siempre va a ser el susceptible el que está propenso a adquirir la infección, al no vacunado. Entonces, ¿cómo es la profilaxis de la infección? Chicos, ¿qué es profilaxis? Prevención. Prevención. Aquí tienen que diferenciar siempre dos términos: profilaxis y tratamiento. El tratamiento se realiza siempre en las personas ya enfermas que presentan la enfermedad. Y la profilaxis se realiza en las personas sanas para evitar la enfermedad. Todavía no hay la enfermedad. ¿Me dejo entender esos dos términos, chicos? Porque a mí me gusta preguntar harto en los exámenes profilaxis y tratamiento, y muchas veces se confunden profilaxis con tratamiento. Tratamiento es ya en la persona enferma y profilaxis es en el sano para que todavía no se enferme. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué dijimos que era para la enfermedad difteria respiratoria? La vacuna pentavalente, que es dada por el PAI, que previene difteria, tétanos, coqueluche o tosferina, que es lo mismo, hepatitis B y meningitis producida por hemófilus serotipo B. ¿No? Estas son las 5 enfermedades que cubre esta vacuna pentavalente que se aplica en 3 dosis al segundo, cuarto y sexto mes de vida. Ahora, si hay una epidemia de difteria y ha aparecido en una población juvenil, no infantil, sino juvenil en el colegio, entonces ahí ya no se pone la pentavalente. La que se pone es la DT, es la que solamente cubre 2 enfermedades, que es la difteria y el tétanos. ¿Ya? Ahora, si uno quiere comprarse, también hay vacunas solamente para la difteria. Pero la que cubre el PAI es la pentavalente y la DT. Entonces, la vacuna es la pentavalente. En el caso de difteria cutánea, hay que desinfectar las heridas y hacer el tratamiento. En el caso de la difteria respiratoria, hay que aislar al paciente que está con la enfermedad, evitar contacto directo y colocar la antitoxina al enfermo. ¿Me he dejado entender difteria, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Hay alguna pregunta de difteria? Yo, doctora, A ver. no le entendí muy claro sobre patogenidad, doctora. ¿Pero qué cosa no ha entendido? Cuando decía que la toxina inhibe la síntesis proteica, de ahí me perdí, doctora. Luego de eso pues, decía la necrosis, de la necrosis ya ahí me perdí, doctora. A ver, usted piensa. Si ingresa una toxina a su epitelio respiratorio, una toxina es una sustancia buena o mala. ¿Hola? Mala, pues, porque produce toxicidad. Y esta toxina ingresa produciendo necrosis. ¿Usted sabe de lo que es necrosis? Sí, doctora. ¿Qué es? ¿Qué es necrosis? Cuando ataca una parte del cuerpo y se va haciendo como... Muerte eh, de Muerte tejido. del tejido. muerte de Muerte tejido. celular para un medio Hijito, externo. necrosis es muerte del tejido, para que nunca más te olvides. ¿Qué es necrosis? Muerte de tejido. Ya, para que no le des muchas vueltas. Es muerte del tejido, eso es necrosis. Y eso es lo que produce esta toxina al ingresar. Produce la muerte del tejido. Entonces, de las células del epitelio respiratorio. Y esas células muertas van a ir a formar una pseudomembrana. Y esa pseudomembrana es la que se ve en la difteria. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el mecanismo de patogenicidad? La toxina de la bacteria. Y esa toxina está constituida por 2 fragmentos. El fragmento A, que es el más importante porque ese es el responsable de inhibir la síntesis proteica y como consecuencia, si no hay proteínas, pues se mueren las células, ¿no? Si usted no come proteínas, se muere, ¿no? Sí.
Sí, doctora. Entonces, para que ingrese esa toxina dentro de la célula, lo hace mediante el fragmento B. Si no hubiera fragmento B, no puede ingresar el fragmento A producir esa necrosis por inhibición de la síntesis proteica. ¿Ahora entendió? Sí, doctora. ¿O no siempre? Sí, le entendí, doctora. Gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Doctora, sí, una pregunta, ¿cómo se hace, o sea, para sacar las pseudo, ¿cómo se llama? Las pseudomembranas, o sea, para llevarla al laboratorio, ¿se hace biopsias o qué procedimiento? Tiene que sacar un pedacito de esa membrana mediante, como decir una biopsia, tiene que desprender un pedacito de esa membrana para mandar a cultivo al laboratorio. ¿Ya? Pero hay el riesgo de que sangre, porque está pegada, ¿no? De que sangre. Entonces tiene que tener la pericia necesaria para poder sacar sin sangrar. Y si sangra, tiene que aplicar las medidas para evitar la hemorragia. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para que pasemos a la otra bacteria. Disculpe, Doctora, doctora. por favor, ¿pudiera explicar nuevamente sobre las antitoxinas, por favor? Bueno, a ver, pensá, ¿qué es una antitoxina? Es lo contrario de una toxina, algo... ¿Ya? ¿Has se entendido trata- lo que hace la toxina? Sí, eso sí lo entendí, doctora, el fragmento A y el fragmento B. Quería ver. Ya, entonces la antitoxina es un medicamento que se lo compra, que tiene anticuerpos en contra de la toxina, que sirve para neutralizar la toxina. Es como decir, a ver, ¿alguna vez han visto una picadura de víbora? La víbora, pues, ¿no es cierto?, que inyecta un veneno. Sí, doctora. ¿Saben eso o no? Entonces, ¿qué es lo que hace el veterinario cuando hay una picadura de víbora? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? Le dan toxinas. Le da pues el antídoto, se llama en el caso de la picadura de víbora, ¿no? Y ese antídoto es el que va a neutralizar el veneno de la víbora. Aquí sucede lo mismo. La toxina es la que produce toda esa necrosis y esa pseudomembrana y todo lo demás. Entonces, en las farmacias se compra la antitoxina que tiene anticuerpos que tienen acción contra la toxina formada por el Corynebacterium diphtheria y por lo tanto va a neutralizar su acción evitando la necrosis y evitando la formación de la pseudomembrana. ¿Se ha entendido? Sí, doctora, se entendió. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, ¿ya saben lo que es difteria? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ya no van a estar en la luna, entonces cuando alguna vez escuchen en la radio, en la tele, a decir hay un caso de difteria en tal lugar. Es una enfermedad de declaración obligatoria. Inmediatamente hay que denunciar al CEDES. Son 14 las enfermedades en nuestro país que son de declaración obligatoria, porque si no cunde la enfermedad se vuelve epidemia y aumentan los casos de muerte, de contagio y muerte, ¿ya? Entre las 14 está la difteria, el tétanos, está la meningitis por hemófilos serotipo B, está la hepatitis A, está el SIDA, está la otras enfermedades de declaración obligatoria. Bueno, pero son 14. Ahorita no me acuerdo bien, pero son 14 y las vamos a ver hartas de esas. ¿Ya? Bueno, pasamos a Listeria monocytogenes. Es otra bacteria. También es un bacilo gram positivo, como vemos acá en la figura,
bien parecido al Corynebacterium diphtheria, pero no pertenece ni siquiera a la misma familia ni al mismo género. Se los estudia juntos porque presentan la misma morfología, pero no tienen parentesco el uno con el otro. ¿Ya? Son bacilos gram positivos, no esporulados, se agrupan también en forma de Y, de X, de letras chinas. ¿Y cuál es la diferencia? Que esta es una antropozoonosis. ¿Qué es antropo? Hombre. Zoonosis, animal. La bacteria causante se llama Listeria monocytogenes. Aislado o cuando se presenta agrupado puede venir en letras de B, de Y, letras chinas, la misma morfología que el Corynebacterium diphtheriae. Recibe su nombre de listeria debido a que fue descubierto por un cirujano inglés llamado Joseph Lister, ¿ya? Y monocitógenes porque su capacidad de que extractos de su membrana son capaces de estimular la producción de monocitos, que son células sanguíneas. De ahí viene el nombre de Listeria monocitógenes. Listeria por Lister y monocitógenes porque porque estimulan la producción de monocitos. Se encuentra diseminada ampliamente en todo el ambiente. Existe como saprófito en la tierra, en el agua, en los alimentos, y también puede encontrarse en el intestino como microbiota del hombre y de los animales, ¿ya? ¿Dónde se encuentra esta bacteria? ¿De dónde nos viene a los humanos? Nos viene de las hortalizas, cereales, legumbres, que pueden contaminarse con tierra y materia fecal de los animales. Hemos dicho que esta bacteria viene de los animales, ya sea al comer su carne o sus productos. Por ejemplo, de la vaca o de la oveja, su leche, su queso, su yogur, que es de animales que tienen listeria, ¿no? O las legumbres que se contaminan con tierra o materia fecal que tiene materia fecal de estos animales con bacterias, ¿ya? O también puede ser de animales domésticos y silvestres infectados o de humanos también infectados. De humano a humano, casi el único caso es de la madre embarazada a su bebé por vía congénita, ¿ya? En cambio, la mayoría de los casos de adultos vienen a través de verduras o los alimentos que están contaminados de animales enfermos. La Listeria monocitógenes es un patógeno intracelular. ¿Qué quiere decir? Que crece dentro de las células y que puede crecer al comer nomás de estos alimentos contaminados. Sobrevive la acción del pH ácido del estómago y de las sales biliares y pasa directamente al intestino, de donde se absorbe. También esta bacteria puede ingresar, además de la boca, al comer alimentos contaminados, también puede ingresar por una herida, al contacto con la piel y las mucosas, ¿ya? Por ejemplo, personas que viven, que trabajan con animales, ¿no? En los establos y tienen una heridita y manipulan a estos animales infectados, pueden estar entonces ingresando las listerias a través de esas heridas. Entonces, hemos visto vía oral, vía cutánea, pero también hay la vía respiratoria. Estos animales enfermos eliminan las bacterias al aire y las personas que viven con estos animales, que trabajan con estos animales, inhalan el aire contaminado. Entonces, 3 vías. Y ya dijimos, la única transmisión de humano a humano en forma directa es la madre que tiene listeriosis al bebé a través de la vía transplacentaria, que es la vía
sanguínea o también la colonización vaginal, igual que el Streptococcus agalactiae al pasar por el canal del parto o bien por vía sanguínea a través de la placenta. Entonces, la listeriosis congénita, chicos, es la más importante, ¿ya? Es la madre que está con listeriosis, infecta su placenta y de la placenta por vía transplacentaria pasa al bebé. Entonces, ese bebé puede nacer con sepsis o meningitis neonatal, ¿ya? Igual que el Streptococcus agalactiae. Pero aquí hay una diferencia. El Streptococcus agalactiae, la fuente de infección eran las secreciones de la madre. Y el niño al nacer por el canal del parto aspiraba esas secreciones y se contaminaba, ¿ya? Aquí puede suceder también esto, que la bacteria esté en la vagina de la madre y el niño al nacer por parto se contamina y va a dar la sepsis y meningitis neonatal. Pero también en la listeriosis hay que la madre enferma infecta la placenta y por vía sanguínea al niño. Entonces, son dos vías de la madre al bebé. En el adulto, ya hemos dicho, en las personas que viven, que trabajan en los establos con animales enfermos, al ponerse en contacto con secreciones infectadas, ingresa a través de una herida, o la ingestión de alimentos contaminados, o la inhalación del polvo contaminado. Entonces, esta bacteria, ¿qué es lo que hace? Invade el organismo y produce lesiones granulomatosas y purulentas, ¿ya? Ahí tenemos la fuente de infección, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar, hacer un resumen de los cuadros clínicos que pueden producirse. Ya hemos dicho que la más importante era en los neonatos, ¿no? A través de la madre embarazada puede pasar por dos vías. ¿Cuáles eran las vías? Transplacentaria y respiratoria. ¿Cuáles? No escuché. Vía sanguínea y vía transplacentaria. No, pues esa es la misma. Y transplacentaria. A ver, pónganse a pensar, ¿qué es lo que pasa por la placenta de la madre ahí? Vaginal, es vía vaginal y otra transplacentaria. Transplacentaria, que es la vía sanguínea, ¿no es cierto? Sanguínea, sí. Esa es la vía sanguínea, la transplacentaria, y la otra es por el canal del parto. Esas son las dos vías. Ese niño nace por parto y al nacer aspira, es igual que el Streptococcus agalactiae. En el Streptococcus agalactiae esa es la única vía. Aquí, a estas dos vías, ¿ya? ¿Qué síntomas tiene la mujer? Bueno, ¿y qué le va a producir al niño? Meningitis y sepsis neonatal. En cambio, en la mujer embarazada puede estar con Listeria monocytogenes, pero la mujer no siente nada. Generalmente es asintomática. Sí puede infectar al bebé, como ya dijimos, por vía transplacentaria. ¿Y qué es lo que puede pasar? Ese niño puede no llegar a nacer y tiene un aborto, o bien tener un parto prematuro, ¿ya? Cuando el niño se infecta, pero la mujer es asintomática. Ahora, en inmunodeprimidos, como pacientes SIDA, o inmunodeprimidos por cualquier causa, entonces se produce sepsis con una mortalidad elevada, produciendo casos de meningoencefalitis en los inmunodeprimidos. Y en los adultos sanos, entonces la infección es asintomática, aunque a veces puede producir un cuadro inespecífico de diarrea o una pseudogripe, pero pasa desapercibido, ¿ya? Entonces, hay diferentes formas de presentarse la enfermedad de la listeriosis. En los niños, meningitis y sepsis neonatal. En la mujer embarazada, asintomática, pero puede llegar a tener abortos o partos prematuros. En los inmunodeprimidos, meningoencefalitis, y en los adultos sanos, generalmente es asintomático, pero sí transmite la infección, o puede tener un cuadro diarreico o pseudogripal. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Doctora, disculpe,
Ahí dice que la mamá es asintomática, ¿no? ¿Qué Sí. prueba entonces, aparte tendría que solicitar una prueba de hemocultivo? Si no Para tiene... saber si la madre tiene listeriosis. Sí. Sí, podría pedirse un hemocultivo a la madre o también podría pedirse un cultivo de secreción vaginal para ver si no está colonizada con Listeria monocytogenes y ese niño, si es que estuviera colonizada, que ese niño no nazca por parto, ¿no? ¿Sí? En caso de que le pidieran un cultivo de secreción vaginal, ¿va a haber una consistencia de como aspecto amarillento o algo a la secreción? No. Solamente no produce vaginitis. No produce vaginitis, no produce infección en la vagina. Solamente que la bacteria está ahí en la vagina, pero colonizando. Ya saben ustedes qué quiere decir colonización. No produce vaginitis, está ahí. Lo que el niño al pasar va a aspirar esa secreción y se va a contaminar. ¿Me dejo entender o no? Sí, Sí, doctora. clarísimo. Ya. Bueno, vamos entonces a describir lo que produce en el bebé recién nacido. Igual que el Streptococcus agalactiae, produce meningitis neonatal de comienzo precoz, los primeros 4 días de vida, o tardío, la primera a 4ª semana. Entonces, ese niño nace con estado de muerte aparente, no llora al nacer. Puede tener rinitis purulenta, es decir, secreción por la nariz. Si se le toca su hígado y su vaso, están grandes, o puede nacer con una erupción en la piel, ¿no? Cuando ante este estado, también un niño con sífilis nace así. O sea, hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? O tardía, donde aparece meningitis y afección pulmonar, porque este niño entonces se fue a sus pulmoncitos y de ahí a las meninges y produjo esa afección en los bebés. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos estudiado 2 microorganismos que producen meningitis neonatal. Un coco gram positivo, que es el Streptococcus agalactiae, y un bacilo gram positivo, que es la Listeria monocytogenes. ¿Recuerdan? Bueno, no recuerdo, pero yo se los he dicho. Bueno, ¿cómo es la epidemiología? Vuelvo a repetir, es una antropozoonosis, viene de los animales. ¿Qué animales? Generalmente los mamíferos, las vacas, las cabras, los cerdos, ¿no? O bien los pájaros y también los peces. Y sus productos. ¿Qué significa reservorio? Que la bacteria está ahí, pero el animal no se enferma. La bacteria está ahí y el animal no se enferma. Eso es reservorio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se transmite la infección? Ya hemos dicho, directo del animal al hombre. Generalmente es una enfermedad profesional de los que trabajan con animales. Puede ser por la vía cutánea, a través de una herida al manipular a los animales. O puede ser a través de la vía inhalatoria, cuando respiro aire en un establo contaminado, o puede ser indirecto del animal al hombre cuando ingiero alimentos contaminados o sus productos, que pueden ser la leche, la carne, el huevo, ¿no? O ya dijimos, al inhalar polvo contaminado, o la única forma humana, ya dijimos, de la madre con listeria a su bebé, ¿no? La vía congénita, a través de 2 mecanismos que son la vía transplacentaria y su paso por el canal del parto. Bueno, aquí tenemos como por vía oral qué alimentos pueden estar contaminados con listeria. ¿Cómo prevenimos la infección? En las empresas alimentarias se debe implantar un programa de autocontrol de todos los procesos que se utilizan para hacer la manufactura de los alimentos. Se debe almacenar la leche a menos de 4 grados centígrados. Durante el procesado de los alimentos, evitar que contacten los alimentos ya cocinados con los crudos, porque si ya están cocinados, generalmente el efecto del calor destruye algunas bacterias
Y los crudos generalmente tienen a la bacteria si es que están contaminados. Cocinar los alimentos a temperaturas elevadas y durante el tiempo suficiente para destruir bacterias. Desinfectar y lavar los vegetales. El tratamiento antibiótico de elección, penicilina o ampicilina, en el caso de meningoencefalitis, cloranfenicol, que atraviesa bien la barrera hematoencefálica y llega bien a las meninges, o también se puede dar cefalosporinas de tercera generación. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Cuál es la especie del género Corynebacterium patógena para el hombre? ¿Cuál es? Corynebacterium bacteriae. Corynebacterium diphtheriae. ¿Qué morfología presenta esta bacteria? Son bacilos gram positivos. Bacilos gram positivos. ¿Cómo se agrupan? En letras. De letras chinas, ¿no? ¿A qué se debe la acción patógena de esta bacteria? La toxina que produce. ¿Cuántas fracciones presenta esta toxina y cuál la Dos fracciones. Tiene dos fracciones. A y B. Fracción B. Fragmento B y fragmento A. ¿Y qué hace el fragmento A? ¿Qué acción tiene? Inhibición de síntesis proteica en las células, causando necrosis. Eso, produciendo la necrosis, ¿no? Porque inhibe la síntesis proteica y el fragmento B es el que deja pasar al fragmento A dentro de la célula respiratoria. ¿Cuál es la principal acción de la toxina? Ya hemos dicho, en destrucción. ¿Qué cuadros clínicos de difteria conoce? Difteria respiratoria y cutánea. Y difteria respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento en caso de una difteria respiratoria? Tratamiento, no profilaxis. Penicilina. Penicilina. Primero se le da antitoxinas. Antitoxinas. Y luego... Bueno, primero el paciente va a llegar, cuando ya está muy avanzada la enfermedad, va a llegar a una emergencia. Entonces, no hay que dar primero la antitoxina, primero hay que darle respiración mecánica para que no se asfixie. ¿No es cierto? Las medidas generales. Segundo lugar, la antitoxina. ¿Qué función tiene la antitoxina? Inhibir la acción de la toxina, que es la inhibición de síntesis proteica. Neutralizar la toxina circulante. Chicos, no es inhibir la toxina. Es neutralizar a la toxina que ya está circulando, ¿ya? Y después, en tercer lugar, ¿qué es lo que se da? Antibióticos. Antibiótico. ¿Y para qué se da el antibiótico? Penicilina. Para destruir a la bacteria que está produciendo la toxina. O sea, en tercer lugar, recién un antibiótico, ¿ya? ¿En qué consisten las medidas generales? Bueno, ya le dijimos, dar oxigenoterapia. La seroterapia es dar el antisuero, que es la antitoxina, y la antibiótico-terapia es dar el antibiótico. ¿Cuál es la fuente de infección? Gotas de saliva. Gotitas de flujo, gotitas de saliva del paciente. Es el paciente enfermo. Enfermo o portador. Ese es el fuente de infección, doctor. La fuente de transmisión esa es la fuente de infección, pero me tienen que decir completo. Es las gotitas de saliva del paciente enfermo o portador. No pueden ser gotitas de saliva de una persona sana, de cualquiera. No, es del que está enfermo o está portando la bacteria. ¿Y cuál es la vía de transmisión? Aérea del paciente susceptible. Entonces, el paciente enfermo, ¿la fuente de infección está en el paciente enfermo o sano? Enfermo. En el enfermo. ¿Y la vía de transmisión está en el paciente enfermo? No, en el susceptible. Muy bien, por eso les he dibujado los dos muñequitos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de profilaxis en la difteria? La vacuna pentavalente. Vacuna pentavalente en los niños. ¿Cómo se aplica?
A los 2 meses. Segundo, cuarto y sexto mes de vida, ¿no? Y en el caso de los jóvenes que no sean niños, ¿qué vacuna se da? La DT, que es la de difteria y tétanos. La difteria y tétanos, la DT. ¿En qué consiste? Bueno, ya hemos dicho, la vacuna pentavalente son 5 enfermedades. ¿Y qué es? ¿La difteria es una enfermedad endémica o epidémica o pandémica? Epidémica. Aquí tienen que entender cuál es la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? A ver, díganme, ¿qué es una endemia? Endémica se refiere a una enfermedad que permanece en una zona de región. Eso, se permanece, o sea, todo el tiempo hay casos, pero aislados, ¿no es cierto? Todo el tiempo aislados, pero en esa misma zona, digamos, es propia de la zona la enfermedad. Es endémica, como dicen, ¿no? El COVID se va a volver una enfermedad endémica, que todo el tiempo van a haber casos, pero aislados durante todo el año. Se va a volver, tenemos que convivir con el COVID, eso es una endemia. El Chagas es una enfermedad endémica. La tuberculosis es una enfermedad endémica. En cambio, cuando aumentan el número de casos en una población determinada, a eso ya decimos que estamos en una epidemia, ¿no? Aumentan el número de casos. Por ejemplo, se dice que va a haber una epidemia de dengue, ¿no? Porque están aumentando los casos de dengue. Se dice que va a haber una epidemia, vamos a entrar a la 5ª ola de la COVID, ¿no? Entonces, estamos frente a una epidemia a principios de junio, ¿no? Y a fines de mayo. ¿Y qué es una pandemia? Cuando es una epidemia grande, abarca, cruza fronteras, va de un continente a otro, ¿no? A ver, ¿cuál es la especie del género Listeria patógena para el hombre? Ya estamos en Listeria. Listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes. ¿Qué cuadro clínico se presenta en el recién nacido? Meningitis. Meningitis y sepsis neonatal. Y en el adulto. En el adulto sano es asintomático, puede tener una pseudogripe o una diarrea. Y en la embarazada Es asintomática, pero puede producir puede causarle aborto o parto prematuro. Eso, aborto o parto prematuro, pero no vaginitis, como decía su compañera, no tiene secreciones vaginales, ¿no? Y en los inmunodeprimidos, meningoencefalitis. Meningoencefalitis. Muy bien. ¿Y cuál es el reservorio de la Listeria monocitógenes? ¿Dónde vive? En los animales. En los animales. En los animales, ¿no es cierto? En los animales, en su carne o sus productos. Sobre todo los mamíferos, las aves, los peces. ¿Y cuál será el mecanismo de transmisión? Hay 3 formas de transmisión, y eso 4. Una de humano a humano, ¿cuál es? Congénita. De la madre al bebé. Congénita, doctora. La congénita, ¿no es cierto? De la madre embarazada contaminada a su bebé por 2 vías. Vía transplacentaria o vía por el canal del parto. Y las otras formas que son indirectas, ¿cuáles son? Al comer alimentos contaminados de esos animales enfermos o sus productos, ¿no? Segundo, al respirar aire contaminado por vía aérea. Y tercero, por vía cutánea, al ingresar, sobre todo eso es una enfermedad profesional. ¿Qué hora es, chicos? Las 6 de la tarde. Minutos para las 6. 6 de la tarde, doctora. 6 en punto. Sí, doctora. Bueno, ¿podemos avanzar otro tema más o no?
Es hasta la segunda materia. ¿Avanzamos a Claro, otro tema? No, corto. doctora, ¿No? No es tanto. estamos cansaditos. ¿Y de qué pues cansaditos? A ver, ¿de qué si ni han pasado clases siquiera hoy día? ¿Ah? Es que fuimos a votar, doctora. Yo sí ¿Qué? pasé clase. Yo sí pasé clase. ¿De qué pasó clases? De salud pública. ¿Con quién? Con el doctor Leaño. Con el doctor Leaño, doctora. Yo no creo que Leaños haya pasado clases. Pasó, ¿Qué pasó, doctora? Sí pasa, doctora, sí pasa el doctor Leaño. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Pruebas. A las 7 de la mañana. Pero por Zoom. ¿Por Zoom ha pasado o ha pasado presencial? Por Zoom, doctora. Los demás ni se aparecen siquiera, ni chao les dicen, ni hola, ni por Zoom. O sea que no me digan que están cansaditos. Bueno, entonces ahí lo dejamos, chicos. Muchas gracias, doctora. Ya pues, Gracias, hasta doctora. luego, chicos. Hasta luego, doctora. 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 Doctora, que tengan buen fin de semana.